¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Espero que todos bien, ¿eh? Me alegro de veros. Hoy vamos a dar comienzo a una pequeña serie de reflexiones en torno a la oración de Jesús o en torno al Padre Nuestro, ¿vale? Por eso Ruth lo ha leído al principio y ahora también Sara nos ha leído una parte de Lucas, ¿verdad? La del principio es la versión que encontramos en Mateo y la que hemos escuchado en último lugar es la versión que encontramos en Lucas. Y como digo, pues durante 4 semanas, contando esta, vamos a estar mirando algunos aspectos de esta oración que espero que nos ayude a reencontrarnos con la oración y también con Dios, al menos que repensemos algunas de las cuestiones relacionadas con todo ello. La verdad es que la oración empieza, yo creo que es bien conocida, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Y es justo después de esta afirmación que se va a hablar de peticiones, que se van a poner las necesidades que tenemos, ¿verdad?, para que Dios nos la cubra. También va a hablar de relaciones, de perdonar a los demás, como Dios nos perdona a nosotros. Va a hablar de diferentes cuestiones, pero la primera de las afirmaciones es esta, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Y es en base a esta afirmación y después de esta afirmación que viene todo lo demás. Así que en esta mañana vamos a estar pensando un poquito en esa primera frase. Y ahí me gustaría decir algunas cosas que no se suelen decir en el púlpito. No quiere decir que sean novedosas. La verdad es que yo estoy convencido de que muchos de vosotros y de vosotras habéis oído algunas de las cosas que voy a decir, pero no sé qué pasa, que a veces nos cuesta hablarlo o verbalizarlo y llevarlo a una nueva práctica y una nueva realidad en nuestra vida de fe a nivel de iglesia, ¿no? A nivel de iglesia de a pie, por decirlo de alguna manera, a nivel que no es de reflexión teológica, ¿no? por decirlo así. Así que la primera cuestión es esa oración de Jesús, esa oración que Él plantea como un modelo para los discípulos y que muchas veces no la aprendemos de memoria y que durante mucho tiempo se ha recitado de memoria y nada malo hay en ello, ¿verdad? Sobre todo si sabemos lo que quiere decir y lo que estamos expresando, pues ha servido también de modelo para incluso, yo me acuerdo en sesiones con personas nuevas en la fe, pues enseñarles a orar, ¿no? Y siempre se suele coger esta oración para hacer como un pequeño bosquejo de cómo podemos expresar nuestra oración. La verdad que no está nada mal, siempre es interesante. También con el tiempo he ido aprendiendo que sin que todo eso esté mal, lo mejor de todo es que todos encontremos nuestra manera de hablar con Dios, ¿vale? Porque a veces parece que tenemos que tener como un guión, ¿no? Nos parece que no se puede orar de manera diferente, ni en las comunidades, ni en lo personal. Pero supongo que un buen equilibrio entre ambas cosas también va bien, ¿no? Por eso, quizás esto de la oración modelo no quiere decir que estemos repitiendo ni la oración en sí, ni el modelo en sí, que bien está, sino que pensemos en ese contenido y sea de inspiración para nuestra relación, nuestro hablar, nuestro diálogo constante con nuestro Dios. También es cierto que me parece que esa relación va a estar marcada por cómo veamos a Dios. Eso no suele pasar a todos, ¿no? En todas las relaciones, ¿no? Dependiendo de la idea que tengas del que tienes enfrente, ¿no? Dependiendo un poco a veces del prejuicio que a veces tenemos de las personas con las que interactuamos, pues así enfocas la relación. Y dependiendo de la concepción que tengas, pues así tú te relacionas o tú te pones en disposición, ¿no?, a hablar con esa persona. Y ciertamente, dependiendo de la imagen que tengamos de Dios, pues empezamos a orar y a relacionarnos con Él y a hablarles desde una posición o desde otra. Y o es mi intención en esta mañana, de manera breve, quizás abrir un poco la reflexión a que quizás podemos pensar o repensar a Dios también desde otros puntos de vista. Y desde luego me gustaría marcar algunos que en la Iglesia solemos repetir y que creo que está muy bien que los vayamos haciendo nuestros, ¿no?, cada vez más, porque a veces luchar con los prejuicios es que a veces es desesperante, ¿verdad?, porque siempre están saliendo. Y pasa lo mismo con Dios, que cuando pensamos a Dios y hablamos de Dios, siglos de reflexión y de historia y de definiciones de Dios, ¿verdad?, son difíciles de borrar,
por más que en una comunidad o que algunos teólogos quieran empezar a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Pero creo que debemos de seguir en ese camino de repensar a nuestro Dios, porque, como digo, según la imagen que tengamos de Él, eso también marcará nuestra relación. Claro, si tenemos una imagen de Dios que es un refunfuñón, que se enfada rápido cuando nos equivocamos y que nos castiga, eso va a marcar nuestra relación con Él. Igual que si tenemos otra imagen, ¿no?, de una persona o de un Dios bondadoso, pues tendremos otra relación con Él. Como digo, es importante cómo pensamos a Dios. Y si con esta predicación, aparte de este día, pues nos preguntamos, ¿no?, qué tipo de Dios tenemos, qué imagen de Dios nos hemos creado cada uno de nosotros, yo ya me daré por satisfecho, ¿vale? No, a partir de aquí, ¿verdad?, como siempre, no es más que mi reflexión en torno a este texto y no está por encima de vuestras propias reflexiones y de vuestras propias consideraciones. La verdad es que la primera cuestión que quiero señalar, la primera diapositiva, es que estamos ante un Dios que se nos presenta cercano, que se nos presenta cercano. He utilizado esta imagen porque, como digo, ¿verdad?, las imágenes que tenemos de las personas, y en este caso de Dios, pues van a marcar mucho también nuestra visión del mismo, ¿no? Y esta es la imagen parece como de una mamá, ¿no?, que pone el dedo. ¿Quién no lo ha hecho? Si los que hemos tenido hijos e hijas, y es un sentimiento incomparable, ¿no?, cuando quizás también de una manera refleja, pero te cogen el dedito así, ¿verdad? Y bueno, es indescriptible, imagino que todos lo hemos experimentado, si no con nuestros propios hijos, con familiares cercanos, ¿verdad? Y es indescriptible. Y eso te genera una relación con ese ser que es única, que es única. Y por eso quería poner esta imagen. Ya sabéis que me gusta utilizar imágenes, y si Dios quiere dentro de poquito también algún vídeo, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas veces puedes querer explicar las cosas, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo que quería decir es que la primera cosa, en esta oración se nos presenta un Dios cercano, porque dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Entonces, por una parte, es ese Dios que está en los cielos, ese Dios inabarcable, infinito, que está más allá de nuestra existencia, que no lo podemos encajonar de ninguna manera, ¿verdad?, que es trascendente, que es todopoderoso, que lo sabe todo. Podemos allí poner todas las descripciones que queramos, ese Dios inabarcable. Pero por otra parte dice, Padre nuestro. Padre nuestro. Y utiliza esta expresión familiar que después quisiera considerar que quizás también la podemos sustituir por Madre nuestra, que tampoco sería ningún pecado. Yo creo que esto de Padre nuestro obviamente está expresado en el marco cultural del siglo I, ¿verdad? Y lo que se quiere transmitir es esta relación de cercanía. Y me parece genial este contraste de Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Estando en los cielos, Jesús lo considera un padre cercano, o una mamá cercana, o una persona cariñosa que se cuida de ti, independientemente de si es tu padre o tu madre, porque a veces hay familias donde, por desgracia, ¿verdad?, los roles paternos y maternos no siempre se han cumplido como debiesen, ¿verdad?, y no siempre se ha recibido ese amor. Por lo tanto, a veces uno tiene que repensar a Dios, porque lo que la imagen quiere transmitirnos es que ese es un Dios cercano, es un Dios cercano. Es un Dios que, pese a que está más allá y que parece infinito e inabarcable, quiere relacionarse de tú a tú con todos nosotros. Y Jesús lo que quiere enseñar a sus discípulos es ese Dios tan inmenso, ese Dios de Abraham, el Dios de los patriarcas, el Dios que enviaba fuego del cielo, es Padre nuestro, es Padre nuestro. Por lo tanto, me gusta señalar este primer punto en la reflexión. Como os decía, podemos darle vueltas, ¿no?, a qué imagen de cercanía cada uno de nosotros necesita poner en su cabeza o en su espíritu cuando piensa a Dios y se relaciona con Dios. La verdad es que en Isaías se habla de Dios y dice, como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo, en Jerusalén seréis consolados, ¿no? Como uno que consuela a su madre. Entonces Dios se está comparando, ¿verdad?, con la figura de una madre. También el propio Jesús en el Evangelio de Mateo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos
como la gallina reúne a los polluelos bajo las alas y no quisiste, ¿no? Y eso también se constituye como una imagen de Dios, ¿no? Como la gallina, no sé si estamos en Barcelona, el centro de Barcelona, no sé si tenéis alguna experiencia rural, ¿no?, que os haya permitido ver esta imagen o algo parecido, ¿verdad? Cuando las gallinas realmente recogen a los polluelos. Nosotros, como tenemos la suerte de tener granjas cerca, ¿no?, a veces cuando la nena era pequeña quedábamos con otras personas, íbamos a ver las granjas de alrededor y estaban las gallinas y le echábamos de comer y tal. Entonces, también cuando te acercas, ¿no?, y hay polluelos, la gallina siempre va mirando a ver qué pasa, a ver quién se acerca, ¿no?, y empieza a recoger a las que están dispersas, ¿no?, a los polluelos que están dispersos, ¿no? Sé que es una reflexión sencilla, pero no por ello creo falta de profundidad, ¿no? Porque Dios es Padre, Madre, Dios es inabarcable, Dios es naturaleza, Dios es alguien inmenso, pero al mismo tiempo cercano. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es ese Padre para ti? No es una rutina, no nos expresamos porque toca, no es alguien que está allí en la lejanía, realmente es alguien que quiere, es alguien inmenso, inabarcable, pero al mismo tiempo quiere relacionarse con nosotros, ¿no? Y me pregunto, ¿cuál será el resultado de esa relación de cada uno, de ese Dios tan inmenso con cada uno de nosotros? Porque me parece que eso tiene que ser diferente con cada uno de nosotros, ¿no? A veces también queremos estandarizar la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios, ¿no? Me parece que a Dios solamente lo podemos experimentar de una determinada manera, ¿no? Bueno, todos tenemos nuestra relación propia con nuestros padres, ¿no? Y generamos relaciones con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con las personas que nos quieren. Y esas relaciones son diferentes, ¿no? Y creo que también está muy bien, porque a veces también nos puede hacer ver que es necesario, primero, dar rienda suelta a cómo nosotros queremos expresarnos con Dios con libertad y no sentirnos a veces tan encorsetados, ¿no? Pero por otra parte también ser muy respetuosos con otras expresiones que otras personas pueden encontrar a la hora de relacionarse con ese Dios y cómo expresar esa cercanía con cada uno de ellos, ¿no? Porque a veces parece que si alguien no sigue el modelo de oración del comienzo del culto, pues si la persona que preside utiliza otro, ¿qué ha pasado? Bueno, es que podríamos utilizar, ¿verdad?, diferentes maneras de expresarnos y de relacionarnos con ese Dios. Y eso también creo que nos ayuda a romper prejuicios y a romper barreras, a poder reconocer que cada uno de nosotros somos únicos y tenemos esa relación única también con nuestro Dios, ¿no? Por lo tanto, un Dios cercano que nos valora de manera única a cada uno de nosotros, también comunitaria, pero que quiere tener esa relación, esta relación personal, esta relación íntima más que personal con cada uno de nosotros. La siguiente cuestión que me gustaría destacar es que Dios es un Dios bueno, ¿no? Porque no acaba el capítulo de Lucas, en el marco de esa oración, que dice que, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, este marco donde se empieza hablando de Dios y el capítulo se cierra también hablando de Dios, se quiere enmarcar en una imagen concreta, ¿no?, de ese Dios, y es que quién Dios o qué padre, ¿no?, por insistir en esa comparación, le va a dar algo malo a sus hijos, ¿no? Y es que Dios es bueno, Dios es bueno. De hecho, dice en Santiago, dice la carta de Santiago, que de él no procede ningún tipo de mal, de él no procede ningún tipo de mal. Y esta es otra de estas cosas que generan mucho mal y mucho daño aún a día de hoy, a lo largo de la historia, en el entendimiento que tenemos de Dios y en el acercamiento que tenemos de Dios, ¿no? Porque a veces, y apelo, ¿no?, a este estudio a esta lectura, ¿no?, que ha ido haciendo Ignacio de este libro, que nos ayuda a ver, ¿no?, cómo a veces utilizamos la Biblia de manera salvaje, ¿no?, y utilizamos los textos para a veces proyectar cosas que nada tienen que ver, ¿no?, con lo que hay en el fondo. Muchas veces tenemos una imagen de Dios como un Dios castigador,
como un Dios que imparte justicia, como un Dios justiciero, ¿no?, que está examinando la vida de las personas para condenarlas en el infierno, ¿no? Y muchas veces esa imagen de Dios, o a ese Dios se le ha secuestrado convenientemente por las religiones, sean las que sean. Nosotros los cristianos también, ¿verdad? Hemos cogido esa imagen de Dios muchas veces cuando ha convenido. Por supuesto, el Estado, la política, cuando le conviene, se arrima a las imágenes de Dios que le conviene, ¿verdad? Y con esa imagen de ese Dios a veces tan terrible, ¿no?, con ese Dios al que se tiene que temer, ese Dios lejano, pues muchas veces se nos ha querido, de alguna manera, someter, ¿no?, influenciar en nuestra voluntad, en nuestra conducta y encaminarnos interesadamente, ¿no? Muchas veces eso ha producido y sigue produciendo un gran rechazo de Dios. Esa imagen que a lo largo de la historia se ha cultivado, ¿no?, de ese Dios a veces violento, ese Dios a veces, como digo, que no trata bien a sus criaturas, muchas veces es una barrera para el acercamiento al Padre, ¿no? Estamos hablando de que Dios es un Dios cercano, pero ¿quién se quiere acercar a un Dios que en un momento determinado, ¿verdad?, le puede hacer mal? Y es que creo que también es interesante que empecemos a repensar a Dios como un Dios bueno. No porque interese, sino porque realmente es un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, que está planificando todos sus movimientos en relación con la humanidad para darnos vida y vida abundante, como me gusta señalar muchas veces en las palabras del Evangelio de Juan, ¿no? Por lo tanto, ¿qué imagen de Dios vamos a cultivar? ¿Qué lectura de la palabra vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a acercar a veces a esos textos complicados, difíciles? ¿Lo vamos a hacer de manera salvaje por hacer referencia, ¿no?, a los que vamos siguiendo el estudio y vais conociendo esa reflexión, ¿no? ¿O vamos a hacerlo desde el acercamiento de Jesús? Porque Jesús lo que está proponiendo con esta oración es un determinado acercamiento a Dios, con una imagen completamente diferente de Dios. Y creo que haríamos bien de leer la Biblia con las gafas o con el criterio hermenéutico de Jesús. Y entonces empezaríamos a ver a un Dios bueno obrando en la historia de manera consciente, ¿no? Y creo que ese Dios bueno va a seguir obrando en el futuro. Por lo tanto, es un Dios que en el Evangelio de Lucas está interesado en dar el Espíritu Santo, o también, como dice más adelante, en darnos el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Así que es un Dios que viene a dar. Podríamos decirlo de muchas maneras, que viene a dar la vida, que viene a dar amor, que viene a dar el Espíritu Santo. Algo de esto también habló Ignacio en la predicación de la semana pasada, ¿verdad? Y me parece interesante que podáis recuperar la predicación para ponerle palabras, ¿no?, a todo eso del Espíritu Santo y cómo enfocarlo desde la vida y desde el bien. Por lo tanto, estamos ante un Dios bueno. Por lo tanto, Padre nuestro, Madre nuestra, utilizar la expresión, a veces yo no utilizo ninguna porque ya no sé cómo poder, me suena tan limitante todo lo que puedo decir de Dios, ¿no?, que más vale a veces guardar silencio, ¿no? Pero ahí está, y es un Dios bueno, por eso le podemos decir Padre nuestro y lo podemos sentir cercano. El Evangelio de Marcos dice: ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Por lo tanto, los evangelios, la imagen de Dios a través de Jesús, nos vuelven a abrir los ojos, o nos invitan a abrir los ojos para ver a Dios de una manera muy diferente y muy liberadora para cada uno de nosotros. Y por último, quisiera señalarlo, que Dios es también un Dios que nos trata de llenar de sentido y de propósito, Es ese Dios que nos va a hablar de amar a los enemigos, de hacer el bien a los que nos aborrecen, de bendecir a los que nos maldicen. Es un Dios que nos va a invitar a orar, es un Dios que nos va a invitar a amar sin buscar el mérito ni la contrapartida, sino de manera desinteresada, a poder servirnos, darnos los unos a los otros sin esperar nada a cambio para recibir. Es ese Dios que
se nos invita en el capítulo 6, como hemos leído antes, que un poquito más adelante, que dice: sed pues misericordioso, como yo, que soy vuestro Padre, soy misericordioso. Por lo tanto, esa imagen del Padre es un Padre bueno, lleno de misericordia, que nos invita a que también vayamos cogiendo de esa bondad, que vayamos cogiendo de esa misericordia, que vayamos cogiendo de ese amor y también lo vayamos dejando ir, ¿no?, a las personas que nos rodean. Igual que Él nos lo da a nosotros, que nosotros también lo demos a los demás. Y eso se convierte en un sentido de vida, en un propósito. Por lo tanto, Dios, a veces podemos querer quitarlo de la ecuación, pero Dios se nos propone como alguien cercano, alguien bueno y alguien que da sentido y propósito a nuestra vida. Por eso me parece que en cualquier caso, a día de hoy necesitamos repensar esta oración. Y esta predicación es un poco la introducción a las próximas reflexiones que haremos en torno a la oración, ¿no? Pero desde luego, como os decía, dependiendo del Dios que tengamos en la cabeza, entonces vamos a leer todo lo que viene después, ¿no? Mi pregunta es: ¿qué Dios tienes tú en la cabeza? ¿Con qué prejuicios muchas veces luchamos con el Dios que a veces hemos recibido, se nos ha enseñado y de alguna manera hemos hecho nuestro a lo largo de la historia? ¿Realmente podemos acercarnos a Dios con esta cercanía y lo hacemos? ¿Realmente lo entendemos como un Dios bueno, siempre bueno? ¿Realmente nos llena de sentido y de propósito? ¿Cómo vehiculamos lo que recibimos de Él hacia otras personas, ¿no? Porque ese acercamiento a Dios al final no es solo un acercamiento egoísta para recibir vida, perdón, misericordia, sino también sentido y propósito que te abre a los demás, ¿no? Como os decía, una oración interesante que espero que en las próximas semanas podamos ir repensando.